Bueno, primero buenas tardes a todos. Hoy es una pequeña estupidez eso de presentar a Elena Kukala, porque prácticamente está conocida por todo el mundo y especialmente en nuestro mundo. Por tanto, no tiene mucho sentido el que yo hable antes que Elena para decir quién es Elena. Pero bueno, yo definiría a Elena como una persona muy transversal. ¿Muy transversal en qué sentido? Como desarrollo de personas y organizaciones a todos los niveles. Y esa transversalidad yo creo que es lo que probablemente la define a mi juicio, mejor. ¿Quién es y qué tipo de conocimientos tiene? Yo creo que lo sabéis todos, psicóloga de profesión, coach, especialista en psicología organizacional positiva, formadora de montones de empresas, formadora online y sin online. Bueno, yo creo que todos conocéis a Elena, forma parte incluso además del núcleo duro de recursos humanos de la provincia y por tanto Elena, bueno, se me ha olvidado de decir que Elena es, digamos, socia fundadora de Alenta, que yo creo que vamos a hacer un poco de publicidad también, ¿eh? Con su inseparable Julio, ahí están los dos machacando, y yo creo que son un absoluto ejemplo para todos nosotros respecto a las cosas que se deben hacer en el mundo de la consultoría dentro de una provincia como la nuestra. Y sin más, yo le doy la voz a Elena y os dejo con su gestión óptima del estrés. Adelante, Elena. Muchísimas gracias, Luis, caray, con esa presentación tan bonita que has hecho de nosotros, ¿no? Julio no puede estar hoy, lo disculpo porque tiene al papá con una operación, nada grave, pero bueno, le operaban hoy esta tarde a las 4 y bueno, me disculpo de su parte. Pues ya me gustaría a mí ser conocida en todo el mundo, Luis? En el mundo mundial, ya me gustaría. A tanto no llegamos, pero bueno, encantada de estar aquí, solamente pues agradecer al Club de Recursos Humanos que haya contado conmigo una vez más, agradecer a todos los asistentes que estéis con la estupendísima tarde que tenemos y las horas que son, que hayáis decidido este ratito escucharme, pues para mí es muy importante, ¿no? Y entonces agradecer a todos los que estáis al otro lado. Intentaré hacerlo en el tiempo previsto para que luego todos podamos pasear, hacer deporte, lo que cada uno quiera. Y sobre todo lo que voy a tratar es de hacerlo ameno, ¿no? Comentaba antes con Luis que esto de estar enfrente de una pantalla, yo que estoy acostumbrada a lo presencial y me gusta estar con la gente y todo eso, pues esto es más complicado. Pero bueno, como ya llevamos como unos 3 meses haciéndolo así, yo creo que ya nos hemos acostumbrado y voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible, ¿vale? Os comparto mi presentación y así... Bien, se ve bien, ¿verdad? Si no me decís nada, entiendo que se ve. Yo no la No, veo. no se te ve. Ah, no se ve, No vale, se ve. pues para eso estamos, para que se vea. Ahora, un segundito. Luis, te quito. Sí. Espera, un segundo. Vale. Ya está, Elena, ya se te ve. ¿Ahora sí? Sí, ya vale. se ve. Perfecto. Yo le he comentado a Eva que en algún momento, como soy preguntona y me gusta teneros cerca y saber que estáis ahí, pues igual alguna pregunta. Vamos a mantener los micrófonos, sobre todo porque es muy poquito tiempo, ¿eh? Ya os digo que a mí me encanta que interactuemos y me encanta escucharos, pero vamos a dejarlo para el final, para la parte de preguntas. Entonces, igual lanzo alguna cuestión que me gustaría que en el chat respondierais simplemente, ¿vale? Por todo lo demás, pues ya como o sea, algunos me conocéis y otros no creo que todos, yo os voy a tratar de sintetizar lo que desde mi punto de vista podemos hacer para gestionar el estrés, ¿no? Con este ratito que tenemos, aparte de contaros un poco de qué va esto, porque muchas veces lo sabemos, pero no somos capaces de identificarlo, ¿no?
Yo sobre todo lo que digo con el estrés es como es el enemigo silencioso. Cuando el prototipo de persona estresada que todos tenemos en la cabeza es esa persona que va corriendo siempre de un lado para otro, ¿no? Con lo cual, como ese es el prototipo que tenemos, cuando uno está sufriendo un episodio de estrés y no es necesariamente ese tipo de persona que va corriendo de un lado para otro, es como que él mismo no identifica que está estresado. Lo digo porque muchas veces yo lo veo con mucha claridad desde fuera y a lo mejor la persona te dice, no, no, si yo he estresado no estoy. Esto ocurre porque sencillamente no todos vivenciamos las cosas de la misma forma, ¿no? Y no las experimentamos igual. Entonces tenemos muchas personas que exteriorizan, tal como yo os he dicho, van corriendo de un lado para otro, pero hay muchas otras personas que experimentan el estrés de otra forma y no necesariamente así. Entonces eso hace que como tenemos ese prototipo de persona estresada, no nos ayude a identificarlo o a ser conscientes de que quizá, oye, estamos en un periodo de estrés, ¿vale? Bueno, esto sería un ejemplo típico, ¿no? Una persona con 200 o 300 cosas que hacer, que pensar y que cosas en la cabeza, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que pensar, soy madre, quiero estar a dieta, los niños, el gimnasio, pero ahora a mí me gustaría preguntaros, no sé, desde la sinceridad, porque yo no voy a saber quién contesta qué, pero eso sí que me gustaría que contestarais en el chat. Simplemente es la única pregunta que voy a hacer de inicio para situarme un poco. ¿Cada cuánto tienes estrés? ¿1 o 2 veces al año? ¿De forma esporádica? ¿Frecuentemente o a diario? Casi constantemente. Y así que os digo que os pido pues, máxima sinceridad, ¿no? con vosotros mismos, porque eso me ayudará a ver un poco pues, con quién estoy esta tarde. Que conste que he vivido muchos episodios de estrés, ¿eh? que no estoy aquí para hablar desde la teoría. No sé si, Eva, podemos ver ya respuestas que nos cuentan. Sí, bueno, frecuentemente, a diario. Frecuentemente es la que más gana. Sí. Sí. Bueno, pues entonces tenemos trabajo en este rato, ¿no? No sois de los de esporádicamente. Vale, de hecho hay un estudio de Cinfasalud que dice que casi 12,5 millones de españoles sienten que lo sufren de manera habitual en su vida diaria. Es decir, es mucho más habitual de lo que pensamos. ¿Pero qué es el estrés? El estrés lo definiríamos como ese mecanismo que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta por un exceso de situaciones que supera sus recursos. ¿Qué significa eso? Aquí hay 2 cosas importantísimas. Una es la percepción de que tengo mucha demanda del exterior y pocos recursos para hacer frente. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando ya de una de las claves que nos servirá para gestionar el estrés y es esa percepción que yo tengo. Sería un poco esa valoración que yo hago. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sabéis que muchas veces la misma persona, o sea, nosotros mismos, en etapas diferentes, nos podemos estresar o no por la misma circunstancia, ¿de acuerdo? Seguramente cuando estamos en una etapa muy a tope, cualquier cosa, cualquier trivialidad es la gota que colma el vaso. Y eso mismo, en otra situación en la que estamos bien, en equilibrio, no nos genera ningún tipo de estrés, porque está muy en función de la percepción que nosotros tenemos de que no llego, ¿vale? De muchas demandas y pocos recursos internos para hacer frente. ¿De acuerdo? Esa sería un poco la sensación, ¿no? Cuando tengo estrés es como que tengo, como esta pobre mujer, una losa ahí encima de mi cabeza y no puedo, ¿no? Porque la sensación que uno tiene es esa de no puedo, no llego, me faltan horas. Eso me imagino que lo habéis sentido más de una vez. Os voy a contar un poquito, aunque me imagino que ya lo habréis oído, pero toca explicarlo, ¿no? ¿Cómo surge esto del estrés, lo de la lucha, huida que habréis oído alguna vez? ¿Qué es lo que ocurre con el estrés? Pues lo que ocurre es que nuestro organismo está perfectamente diseñado para responder a una amenaza, a un peligro, pero esto si nos situamos millones de años atrás. Es decir, tenemos un cuerpo muy sabio, muy preparado, biológicamente preparado, predispuesto para responder a las amenazas del entorno. ¿De acuerdo? De hecho, ¿qué pasa cuando tenemos estrés? Cuando hay algo que nos pone en alerta, algo amenazante. Pues que necesitamos el corazón, que es muy sabio, ese mecanismo, ¿no? Que es el cuerpo, empieza a bombear sangre para enviar a las extremidades para que podamos correr,
más oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hay funciones que pasan a un segundo plano. Cuando estamos en un momento de estrés, lo que prevalece son las funciones primarias, pero luego hay otras cosas como el comer que pasa a un segundo plano. Es aquello de, es que se me ha cerrado el estómago, no tengo ni hambre. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el cuerpo es muy sabio. Y entonces dice, oye, cuidado, que aquí hay un peligro, yo no puedo pensar ahora en comer. Bien, dicho esto, pues esto está muy bien, ¿no? Si tenemos un organismo tan listo, tan inteligente, que responde perfectamente a una amenaza, ¿cuál es el problema? El problema es que hemos evolucionado en estos millones de años, ¿no? Hemos evolucionado en muchísimas cosas, en muchísimos aspectos, no hace falta que os lo diga. Sin embargo, nuestro cuerpo no ha evolucionado en la forma en la que reacciona al estrés. Seguimos respondiendo a las situaciones que ahora consideramos peligrosas de la misma forma a como lo hacíamos cuando caminábamos por la selva y nuestro peligro era un león. Entonces, cuando yo tenía un león delante, está muy justificado todo ese derroche, digamos, de energía y recursos que sucede en mi cuerpo para dar respuesta a lo que tengo delante. Lo que pasa es que las amenazas de ahora, que pueden ser no tengo tiempo para entregar el proyecto, no puedo pagar la hipoteca, me he quedado sin empleo, cuidado, que no estoy diciendo que esto no merezca nuestra preocupación. Lo que estoy diciendo es ese grado de preocupación excesiva que le damos a situaciones y circunstancias de nuestro día a día. Por lo tanto, acordaros, nos está respondiendo el cuerpo de la misma manera a este tipo de situaciones cotidianas que para nosotros ahora mismo son la amenaza, como lo hacíamos hace millones de años cuando teníamos un león, porque en ese momento el peligro era ese, no era otro, ¿vale? Bueno, entonces esto es lo que dice Hans Selye, que es una de las personas que mejor ha estudiado el estrés. Dice, estamos diseñados para enfrentarnos a los estresores que afectaban a nuestros antepasados prehistóricos, la lucha-huida, pero no a los que debemos afrontar en nuestra vida actual. En este momento reaccionamos de la misma forma como lo hacíamos entonces, automáticamente y sin pensar. Y esto, amigos, es el problema, porque cuando yo estoy ante una situación de estrés, lo que ocurre en mi organismo es que se activa, se pone en estado de alerta, ¿no? Yo muchas veces, el ejemplo que pongo con el león cuando damos estos cursos en empresas y demás, es vivimos como si constantemente tuviéramos un león a la vuelta de la esquina. ¿Vale? Es como, ahora es el proyecto que no me da tiempo de entregar, ahora es que tengo que hacer una presentación en público y no me apetece porque a mí eso no se me da bien, ahora es... ¿Vale? Entonces, constantemente a lo largo del día vamos teniendo leones en cada esquina. Imaginaros. El problema es que el cuerpo no está preparado para vivir en un constante estado de alerta o de alarma. ¿Vale? Estamos preparados para que respondamos a una situación estresante que cuando desaparece el estímulo, es decir, cuando el león se va, el estrés desaparece. Para eso nuestro cuerpo es perfecto. Sin embargo, si estamos constantemente a lo largo del día con situaciones que nos generan estrés, digamos que se rompe lo que se llama la homeostasis, el equilibrio, ¿no? Nuestro cuerpo de manera natural está en equilibrio, está en homeostasis, y cuando yo lo tengo durante mucho tiempo en ese estado de alerta activado, es como si apretáramos el botón de activar, pues el organismo sencillamente no está preparado y genera todo lo que ya sabéis que genera el estrés, ¿no? Que no es poco. Bien, a ver qué se me ha ido. Perfecto, que son este tipo de cosas, ¿no? Estrés físico, estrés emocional, hay un desequilibrio en el organismo, afecta al hipotálamo, la amígdala. No os quiero aburrir mucho con cosas técnicas, pero seguro que habéis oído hablar del cortisol. El cortisol es la famosa hormona del estrés. Nos hicieran una analítica en periodos de estrés muy alto, sería una hormona que encontraríamos en gran cantidad en nuestro organismo, ¿vale? Se genera en esas épocas de estrés. Pero como os decía, el ser humano no está diseñado ni preparado para vivir siempre en ese modo alerta. Estamos diseñados para reaccionar a un estresor con todos los recursos que ponemos en marcha, pero que ese estresor desaparezca y por tanto el cuerpo vuelve al equilibrio, a la homeostasis. No estamos diseñados para lo que estamos haciendo ahora, que es vivir siempre en modo alerta. Hay un estrés agudo, eso sí, que dura un breve periodo de tiempo, desaparece rápidamente, y hay un estrés
crónico, que ese es el peligroso y es el del que hablaremos, que no desaparece y se prolonga en el tiempo. Dicho esto, ¿pensáis que el estrés es siempre negativo? ¿Es malo el estrés? ¿Qué creéis? Venga ese chat, que quiero saber que estáis ahí. ¿Qué me contáis? La palabra estrés, desde luego, sí que la asociamos inevitablemente a algo negativo, ¿no? Por ahora están diciendo que no, Ujú. que no siempre. Claro, no siempre. ¿Y de qué depende que el estrés no sea siempre negativo? Pues sobre todo de lo que hemos dicho al principio, de la valoración que yo haga del acontecimiento, de la situación, de lo que ocurra. El estrés negativo, esa respuesta negativa que yo tengo, se llama técnicamente distrés, y es cuando yo interpreto que no voy a ser capaz de superar la amenaza. Un poco eso que decíamos al principio, mis recursos no van a ser suficientes y no voy a ser capaz. El eustrés sería técnicamente ese estrés positivo. Es, por ejemplo, cuando yo tengo que preparar algo, una presentación para dentro de una semana, y en el primer momento puedo pensar, uff, una semana, ¿verdad? Pero automáticamente hago una interpretación positiva y digo, reinterpreto y digo, bueno, ¿sabes qué? Que esto es una muy buena oportunidad porque me voy a poner a profundizar en un tema que ya hace tiempo quiero profundizar. También tengo la oportunidad de hablar delante de esta gente que me apetece mucho contarles, etcétera, etcétera. Esa interpretación positiva que yo hago, que lo que me estoy diciendo a mí mismo no deja de ser, no pasa nada, oye, esto lo puedes hacer, vas a hacer frente, es positivo incluso porque nos da ese plus de activación. El estrés, cuando nos da ese puntito de activación que nos pone las pilas, pero no pasamos de ahí, no nos bloquea, es maravilloso, ¿no? Es ese punto de estrés positivo que, como os decía, pues nos permite ponernos las pilas sin bloquearnos, ¿de acuerdo? Por tanto, no todo el estrés es malo, primero porque es una respuesta de protección, porque si yo tengo un león, el cuerpo que es muy sabio lo que hace es protegerse y dar una respuesta. Nos permite manejar situaciones complejas, por lo tanto, y nos estimula cuando tenemos algo que si yo reinterpreto como positivo, nos da ese punto de activación. Entonces, no todo el estrés es malo. Depende básicamente de dos cosas, de mi interpretación, repito, voy a ser muy pesada con esto porque para mí aquí está la clave. Y también depende del equilibrio general, como os decía al principio, de cómo yo esté, ¿no? De ese nivel de homeostasis, si lo rompo muy rápido o menos rápido. ¿De acuerdo? Entonces, en la misma situación, a lo mejor hace un año no me hubiera generado ese estrés, pero en este momento, que llevo 3 meses casi confinada y en una situación que todos sabemos que ha generado muchos miedos, mucha incertidumbre, mucha emoción negativa, pues mi equilibrio general probablemente no sea tan bueno como el que yo tenía hace un año. Y eso también influye, ¿de acuerdo? Por tanto, el estrés será negativo si mi interpretación es que hay una amenaza. Es un poco lo que muchas veces ya hemos dicho, ¿no? No es tanto lo que sucede, sino el cómo reacciono yo a lo que sucede, ¿de acuerdo? La clave entonces estaría en hacer una valoración que me permita gestionar esa situación de manera adaptativa, de manera que me pueda acoplar. ¿Y cómo afecta el estrés al rendimiento? ¿No? ¿Cómo afecta? ¿Por qué hablamos de estrés en las empresas, por ejemplo? Pues por muchas cosas, ¿no? Ya sabéis que yo soy una fanática del bienestar corporativo y de trabajar todo lo que tiene que ser todo lo que tiene que ver, perdón, con el bienestar. Cuando hablamos de gestión de estrés, lo que hacemos es ese primer paso, es decir, no puedo alcanzar el bienestar, no puedo curar una herida poniendo directamente la tirita, ¿no? Yo no puedo empezar en una organización implementando técnicas positivas, ¿no? Si no he curado un poco antes, si no vamos primero a abordar esa gestión del estrés, no puedo ir al siguiente paso, ¿de acuerdo? Pues al rendimiento afecta de esta manera. Cuando el nivel de estrés es demasiado bajo, realmente mi rendimiento también es bajo. Cuando es demasiado alto, como ya sabéis y por sentido común, mi rendimiento es muy bajo también, porque si estoy muy estresado me falta concentración, no focalizo, me cuesta ser más, no soy tan creativo, se bloquean muchas funciones. Sin embargo, hay un punto óptimo en el cual ese nivel de estrés, como os decía, nos activa y nos permite poner todos los recursos a disposición de la tarea. Ese punto es el bueno.
¿vale? Lo que ocurre es que si el estrés se prolonga en el tiempo, si no lo gestionamos, si pasamos de esa fase inicial a la fase de alarma que se llama en el estrés, pues eso ya puede provocar problemas de salud, ¿vale? De hecho, 1 de cada 3 pacientes que acude al médico de cabecera en España presenta síntomas derivados del estrés. Fijaos que es mucho, ¿eh? Estamos hablando de que 1 de cada 3 personas tiene síntomas que, si tiramos del hilo, están asociados al estrés. ¿Qué problemas desencadena? Bueno, patologías físicas, como pueda ser tensión arterial, el sistema inmune se debilita. Realmente, además, yo que el tema del estrés pues me lo he trabajado bastante, ¿no? Lo que ocurre realmente, no hay una relación tan directa entre estrés y enfermedad. Lo que ocurre es que cuando hay estrés, nuestro sistema inmune se debilita. Y sabéis que cuando el sistema inmune está debilitado, pues yo no tengo esos recursos, esas defensas para hacer frente a las enfermedades. Entonces es mucho más fácil que me ponga enfermo, por ejemplo, ¿vale? Está relacionado con eso, ¿no? A nivel dermatológico, sabéis que son patologías físicas, ¿no? Muchos problemas con el estrés. Alteraciones mentales, pues pensamientos negativos, pensamientos rumiantes que decimos en psicología, ¿no? Esos pensamientos que estamos ahí dándole vueltas y muchas veces entramos en bucle y nos quedamos ahí atrapados en emociones negativas, por ejemplo. Trastornos del estado de ánimo, como puede ser la ansiedad, incluso la depresión. Es decir, no necesariamente un estrés acaba en ansiedad o en depresión, ni mucho menos, pero sí que yo a veces digo que la ansiedad es como el hermano mayor del estrés, ¿no? Es un poco lo que viene después si no lo gestiono adecuadamente. Afecta al cuerpo de muchas formas. ¿Cómo lo sentimos? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué siento yo en el cuerpo cuando tengo estrés? Pues a nivel físico, cansancio, dificultad para conciliar el sueño. A mí los síntomas, siempre digo, pues lo pongo no para qué de cosas negativas nos está contando hoy Elena, ¿no? Que siempre nos habla desde la psicología positiva. No, os lo cuento porque para mí los síntomas, la clave está en hacerlos nuestros aliados. Es decir, si yo quiero gestionar adecuadamente el estrés, lo mejor que puedo hacer por mí es ser muy consciente cuando los síntomas empiezan, para poder gestionarlo y no irme a esa fase del estrés en la que ya es muy complicado, porque ya ha afectado a muchas cosas, ¿no? Entonces, los síntomas os los pongo simplemente porque los tengamos ahí y os ayuden un poco a tomar conciencia. Hay veces que uno, como os decía, como tenemos ese prototipo de persona estresada, la que corre de un lado para otro con muchas prisas, pues no somos conscientes de que hay personas que no lo exteriorizan así. Es más, añadiré, hay personas que van de un sitio a otro con mucha energía y no necesariamente están estresadas, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa, ¿no? Yo, sabéis, tengo energía de serie y hay veces que simplemente me muevo por el mundo con esa energía y soy muy consciente de cuando esa energía no es necesariamente estrés. Por tanto, cada uno tiene que conocerse y saber de verdad de qué manera le está afectando. Cansancio, dificultad para dormir, tensión muscular, las famosas contracturas musculares. Normal, si estamos así, ¿no? Nos contracturamos, es lógico. Indigestión, palpitaciones, ¿no? El corazón, los ritmos, las arritmias famosas, dolores de cabeza, migrañas. Nos cuesta más concentrarnos, obviamente. Por eso luego hablaremos de mindfulness, porque es una de las estrategias que nos va a ayudar a gestionar esto, a trabajar el foco, la concentración, ¿vale? Estamos más irritables, más impacientes, nos enfadamos mucho más. A nivel conductual, ¿qué hacemos? Bebemos más, la cervecita nos la tomamos más veces si hace falta, eso lo hacemos un poco como parche, ¿no? Yo siempre digo, bueno, pero si hemos dicho que las funciones primarias cuando hay estrés desaparecen, si el cuerpo no está pensando en comer, ¿cómo es que como más? Pues que esto realmente es como un mecanismo de defensa que nosotros utilizamos. Cuando estoy ansioso, pues me tomo más cervecitas de la cuenta, o fumo más, el que fume, o me da por comer. Pero como os digo, es un poco el parche que nosotros ponemos. No es que realmente el organismo te esté pidiendo eso, ¿vale? Perdemos el apetito, a veces pues comemos demasiado, tenemos ese desasosiego, ¿no? El otro día me decían en un curso, lo que decimos aquí en nuestra provincia, el estar desfisios, ¿no? Pues eso, ese desfisi, el desasosiego.
pérdida de interés sexual, lógicamente, ¿no? Las funciones primarias, cuando yo tengo un león delante y hay un peligro, desde luego lo último que estoy pensando es en eso. Tengo más accidentes, ¿por qué? Porque no estoy concentrado. Yo muchas veces cuando me tropiezo con muchas cosas a lo largo del mismo día, digo, Elena, para, ¿no? Es, como os decía, utilizo los síntomas como aliados, ¿vale? Y eso es un poco lo que os sugiero. A nivel psicológico, esos pensamientos fugaces, rumiantes, me cuesta más tomar decisiones, me falta la concentración, me olvido de las cosas, tengo ansiedad, ¿vale? Entonces yo lo que os sugiero no es que ahora hagáis así, que sudor, cuántos síntomas, los cumplo todos, ¿no? Lo que os sugiero es que aprendáis a escucharos, a tomar conciencia y a identificarlos con el objetivo de haceros amigos de esos síntomas, porque los síntomas nos están diciendo, ojo, que algo pasa, ojo, que la homeostasis se está rompiendo, nos vamos hacia el desequilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que yo sugiero, que hagamos de los síntomas nuestros aliados y no nuestros enemigos. Bien, y dicho esto, pues bueno, algo tendremos que hacer, ¿no? Ahora ya sabemos más o menos identificarlo, hemos entendido, ¿no?, qué pasa en el cuerpo cuando hay estrés, esa pérdida de equilibrio, por qué responde el cuerpo así, si el cuerpo es sabio, pero ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo? Obviamente que sí. Yo no puedo detener las olas, pero puedo surfearlas de la mejor manera posible. Y eso es un poco lo que vamos a hablar, de las técnicas de afrontamiento que voy a tratar de resumiros en este ratito que nos queda. Antes que nada, hay dos reglas fundamentales cuando hablamos de las estrategias para afrontar el estrés. La primera sería, yo os voy a hablar de 11, pero por favor, no pensar en que tenéis que llevar a la práctica las 11, porque os vais a estresar más, lógicamente. Tenemos que elegir la estrategia más adecuada para mí, por mi forma de ser, por mi estilo, por mi personalidad y para el momento en el que estoy. Yo solamente con que cogierais una o dos de las que hablemos hoy y de verdad las llevéis a la práctica, las introduzcáis en vuestra vida como un nuevo hábito y hicierais un cambio en ese sentido, yo ya estaría satisfecha. Porque esto es un poco lo que digo siempre. Si hoy estamos aquí, escuchamos todo esto, pero mañana se nos ha olvidado, o pasado mañana, venga, voy a dar un día de margen, se nos ha olvidado y volvemos a hacer las cosas de la misma manera, no introducimos ningún cambio, pues esto no habrá servido para nada. Y es una pena, ¿no?, que estemos aquí en esta tarde preciosa hablando de esto para que no lo pongamos en práctica. Entonces, se trataría de que realmente, esa es la regla número 2, el 80% de la reducción del estrés se logra con el primer 20% del esfuerzo. Solo con que yo haga algo, ¿sabes? Solo con que yo le diga a mi cerebro, vamos a hacer algo, vamos a introducir un hábito nuevo, vamos a gestionar esto porque tengo una necesidad de cambio, ya vamos a conseguir el 80% de reducción del estrés, ¿de acuerdo? Se trabaja en 3 planos, el emocional, el físico y el cognitivo. Yo siempre digo que somos seres holísticos, integrales, ¿no? Si yo me nutro muy bien, pero gestiono muy mal mis emociones, será muy difícil que consiga el bienestar. Si yo trabajo muy bien a nivel mental, pero luego pues no hago deporte o no me nutro bien, no atiendo a la parte física, será complicado. Dicho esto, también es cierto que si actuamos en uno de los planos, probablemente tendrá impacto en los otros, ¿vale? Es decir, si puedo hacer cosas que actúen en los 3 planos, mucho mejor. Pero probablemente si empezamos poquito a poco, y así es como se introducen los hábitos nuevos, un cambio en uno de los planos tendrá impacto en el resto, ¿vale? Sería hábitos de vida saludables. Os voy a adelantar que en estos 11 tips no hay nada que no sepáis. Seguro, no hay nada que no sepáis o no hayáis oído. La diferencia está en ese interés por querer hacer el cambio. Yo ya sé lo que es la alimentación saludable, vale, pero realmente lo estás llevando a la práctica. Yo ya sé que hay que dormir bien, pero no puedo. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer ahí, ¿no? El primero, como os decía, son los hábitos de vida saludables y se reducen en 3: alimentación, sueño y ejercicio. Cuando estamos estresados hacemos justo lo contrario que deberíamos hacer, ¿no? Ingerimos más productos azucarados, más comida rápida, más producto procesado, que es lo peor que podemos poner ahí.
Os había dicho que la hormona del estrés es el cortisol. En esas etapas, este cortisol en sangre genera una serie de desequilibrios que hace muchas veces que los niveles de glucosa, por ejemplo, también se alteren. Yo no soy nutricionista ni experta en esto, aunque he asistido ya a muchos talleres, pero sí que estoy asesorada por una nutricionista y lo que os digo es algo que también vosotros sabéis. Alimentación saludable es verduras, frutas, legumbres, pescado, es decir, lo que ya sabemos, nada que no sepáis, o sea, que nuestra alimentación en su mayor porcentaje sea, pues eso, alimentos y no productos procesados, ¿vale? El siguiente sería el sueño. Yo solamente deciros un detalle. Las pantallas, esto que tenemos por aquí, que muchos tenemos la costumbre de antes de irnos a dormir, pues mirar o bien el correo, o bien las redes sociales. Realmente la luz azul que emiten las pantallas tiene un efecto sobre nuestra melatonina, que es la hormona del sueño, con lo cual nos activa sin que nos demos cuenta. Lo que sugieren los expertos es que al menos 2 horas antes de dormir no estemos mirando pantallas de estas, ¿de acuerdo? Podemos leer un libro, podemos, si estamos especialmente nerviosos, ponernos una meditación guiada que nos relaje, por ejemplo, pero la falta de sueño está muy relacionada con el estrés, es como un bucle. Y el tercero de los hábitos saludables sería el ejercicio físico. Yo aquí solo os diré 2 cosas porque ya sé que el anterior webinar se habló y muy bien del tema del ejercicio físico y no me quiero repetir. Relacionado con el estrés, lo que realmente nos va a ayudar es hacer aquel tipo de ejercicio que a mí me guste, que yo disfrute. Es decir, si a mí no me gusta nadar, ir a la piscina, eso puede ser una carga para mí. Como ejercicio físico me va a ir bien, es decir, eso siempre suma, ¿no? Mi corazón bombeará más, etcétera, etcétera, pero no me va a ayudar seguramente a gestionar mi estrés, sino todo lo contrario, puede ser una carga más. Entonces, cuando hablamos de ejercicio físico como estrategia para afrontar el estrés, tenemos que pensar en sea lo que sea, pero que nos guste, que disfrutemos, ¿vale? Varias veces por semana y como mínimo 20 o 30 minutos cada vez. La segunda de las estrategias, la primera era acordar los hábitos saludables, sueño, alimentación y ejercicio. La segunda sería el apoyo social. Las personas aisladas suelen estar más estresadas, necesitamos desahogo. De hecho, una de las cosas que también ha influido en esta etapa que estamos viviendo es ese aislamiento que de alguna manera hemos tenido, ¿no? Somos seres sociales y necesitamos relacionarnos con otros de la manera que sea. Entonces, una sugerencia es cuando estemos en esos periodos, tratar todavía más de reforzar esos vínculos sociales. Ya de normal os lo sugiero porque está muy relacionado con nuestros niveles de bienestar, pero en etapas de estrés, pues como mucho más. Las técnicas cognitivas, palabrejo, pero se resume muy fácil y os lo he dicho muchas veces al principio, es decir, tratar de reinterpretar la situación. Cuando yo me encuentro con la situación o la circunstancia, es lícito tener de entrada esa primera emoción. De hecho, porque hoy no toca hablar de emociones, pero sabéis que siempre digo que las emociones hay que experimentarlas todas, ¿no? No hay emociones buenas o malas, todas son buenas y todas hay que experimentarlas. Pero una cosa es la emoción, que no la podemos cambiar porque eso dura muy poquito, y otra cosa es ya el siguiente paso, el sentimiento, el estado de ánimo, que eso es cuando alargamos en el tiempo. Ahí es donde yo tengo que actuar y gestionar de alguna manera, ¿de acuerdo? Bien, ¿con qué clase de pensamientos estás regando? Si riegas con pensamientos negativos, pues lo que vas a tener es un jardín con malas hierbas, seguramente, ¿de acuerdo? El cerebro funciona así. Técnicas de gestión del tiempo. Una de las cosas que más nos estresa es, como os he dicho al principio, que nos faltan horas para hacer las cosas. Y yo aquí os lo resumo en una cosa muy sencilla, aunque podríamos, pues eso, hacer un curso entero, ¿no?, de gestión del tiempo. Pero si os tengo que dar un tip, para mí sería un tema de establecer prioridades. Cuando yo tengo claras mis prioridades, acordaros aquello del vaso, ¿no? Si yo pongo primero las piedras, pues no tengo sitio para nada más. Pues esto es un poco, si yo tengo claras mis prioridades, el cómo distribuyo después eso a lo largo del día de esas 24 horas que son las mismas para todos, será mucho más difícil que eso me genere estrés. El problema es que muchas veces no tenemos en cuenta
cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas, qué es lo que queremos conseguir, cuáles son las prioridades. Y también que a veces ya en situaciones de trabajo aceptamos todo tipo de interrupciones, no calculamos el tiempo que dedicamos a cada actividad, ¿no? Llenamos la agenda de cosas y no nos paramos con atención plena a decidir realmente qué tiempo requiere cada actividad, ¿no? Nos estresa ver que ha terminado el día y aquella agenda está casi como cuando hemos empezado, ¿no? Entonces, tip número 1 de la gestión del tiempo, liderazgo personal, conócete a ti mismo, valora qué es lo que quieres, cuáles son tus metas, objetivos y establece prioridades. Porque una vez tus prioridades están claras, es como lo de afilar el hacha, ¿no? Si yo tengo 8 horas para talar árboles, utilizaré 7 afilando mi hacha para que esa octava sea óptima, talando árboles. Pues esto es lo mismo, ¿no? La siguiente tiene que ver con habilidades sociales. Yo os voy a hablar solo de una, no tenemos tiempo de más, y para mí sería la asertividad. El manejo de la asertividad, que es esa capacidad para decir no cuando queremos decir no, o para defender nuestros derechos, nuestros intereses. El manejo de la asertividad está muy, muy, muy relacionado con el estrés que nos puede generar, ¿no? Sabéis que hay 3 estilos de respuesta. El pasivo, pues no me tengo en cuenta, los demás son más importantes, digo a todo que sí. Ese es prototipo de estrés total. El agresivo en el otro extremo sería yo soy la única persona importante y solo pienso en mí y me da igual si eso te afecta. Y el punto medio, como siempre, ese equilibrio estaría en la respuesta asertiva, que es ese estilo de respuesta que para mí se basa en el respeto. Respeto hacia mí como persona y hacia ti. Y desde la asertividad es como yo gano, tú ganas, ¿no? Yo defiendo lo que quiero, hago lo que yo considero que es bueno para mí, pero que desde luego en la medida posible será bueno también para ti, ¿vale? La sexta de las estrategias tiene que ver con la práctica de la religión y la espiritualidad. ¿Por qué os decía que de las 11 no hace falta que las llevéis todas a la práctica? Por ejemplo, por esto, ¿no? Porque hay mucha gente que a lo mejor no se siente identificada, pero hay personas que sí. Hay estudios que sí que han demostrado que las personas que son creyentes o que son más espirituales, pues esto les ayuda, ¿no?, a gestionar el estrés. La séptima tiene que ver con relajación. Los estudios dicen que 10 minutos al día de relajación o de una actividad que me relaje, pues aumenta nuestras defensas contra el estrés, ¿no? El objetivo de la relajación no es más que reducir el grado de activación física que yo tengo en el cuerpo cuando estoy activado, estresado, ¿vale? Relajación progresiva de Jacobson, cualquier actividad que os relaje, puede ser, yo qué sé, cocinar, cualquier actividad que vosotros de verdad sintáis que os relaja. Yo ahí no entro porque cada uno se conoce, ¿de acuerdo? También es verdad, ¿no?, que cuando estamos muy, muy, muy a tope, parar 10 minutitos a hacer una relajación no va a ser la solución, ¿vale? Nos va a ayudar, pero no va a ser la solución. Esto es un cambio como os decía, en estilo de vida, ¿no? Pero la pausa siempre es buena, la pausa siempre es positiva. La siguiente sería la respiración. Por resumir un poco, respiramos unas 20.000 veces al día, pero de esas 20.000 veces usamos solo el 30% de nuestra capacidad pulmonar. Es decir, de normal, excepto la gente que ya se lo ha trabajado mucho, respiramos mal, respiramos de manera que esa misma mala respiración, es un bucle también, nos genera dolores de cabeza, migrañas, contracturas, ¿vale? Y luego pues la ansiedad y el estrés además nos hacen respirar de manera superficial. Yo lo digo y lo repito siempre, la respiración para mí es un recurso súper, súper potente porque es algo que llevamos siempre con nosotros. Allá donde vayas, tu respiración va contigo. Es un recurso interno, no cuesta dinero. Y pese a que os invito a que trabajéis y los que, pues no sé, en disciplinas como el yoga que yo practico o el pilates o muchas otras, pues el tema de la respiración se le presta mucho, mucho foco, ¿no? Los que no, pues os invito a que entréis un poco en esto, pero como mínimo tomar conciencia de que cuando estamos en un momento muy, muy a tope, aquellos momentos agobiantes que todos tenemos muchas veces a lo largo del día o alguna vez a lo largo del día, el mero hecho de parar,
para cerrar los ojos y tomar 3 respiraciones profundas, ya nos cambia el estado mental. Probarlo porque realmente es así, ¿no? Aquello, el famoso, venga, párate y respira, pues tiene una razón de ser, ¿no? El tomar conciencia, yo siempre digo cerrar los ojos, porque cuando tú cierras los ojos, pues quitas ese estímulo visual que a veces te distrae. Puedes conectar más fácilmente contigo mismo, con tu interior, reconectar contigo, ¿vale? Parar, tomar respiraciones profundas, tratar de sacar el aire de manera lenta, porque realmente el ritmo cardíaco cuando disminuye es cuando yo voy soltando el aire. En ese momento que yo voy soltando el aire es cuando ese ritmo cardíaco disminuye. ¿De acuerdo? El silencio, ese tesoro tan preciado, dicen los estudios que 2 horas al día de silencio hace que se generen nuevas neuronas en el hipocampo, ¿vale? Ya sé que 2 horas al día de silencio es complicado, pero si no tenemos 2 horas al día, como mínimo busquemos ratitos de silencio en los que podamos estar simplemente sin hacer nada. Yo siempre digo que el problema es que en Occidente no sabemos estar sentados sin hacer nada, ¿no? Solamente siendo. Aquí estamos acostumbrados a hacer, y en esta dinámica de hacer, lo de estar sentado en silencio es como no estoy siendo productivo, ¿no? Yo, y sobre todo en el mundo de la empresa, siempre digo, cuando tú inviertes en contarle esto a tu gente, ¿no? En cómo gestionar el estrés, en cómo puede, al final lo que estás haciendo, aparte de un regalo para ellos, para su bienestar, es un regalo también porque todos damos lo mejor de nosotros cuanto mejor estamos, ¿vale? Si tú no tienes tiempo para sentarte y estar en silencio, aunque sea un ratito, pues no estás afilando el hacha, ¿vale? Y esto es un poco lo que nos recarga de recursos y de energía, ¿vale? Un tiempo sin estímulos, sin ningún tipo de tensión. La 10ª sería ese contacto con la naturaleza. De hecho, dicen los estudios que 10 minutos al día es suficiente. A ver si os puedo poner, bueno, 10 no 20, perdón. Muy bien, pues si no tenemos un bosque maravilloso delante, al menos tendremos un parque, al menos ahora nos dejan ir a la playa, es decir, es buscar ese mínimo contacto con la naturaleza. También os digo, no lo dejemos todo para un día a la semana, a medida de lo posible introduzcamos pequeñas rutinas en nuestro día a día que nos ayuden. Es como yo siempre digo, lo del estrés y la tensión, etcétera, es como hinchar un globo por la mañana, lo voy hinchando, lo voy hinchando, lo voy hinchando, y si yo no establezco pequeños mecanismos como ese parar para respirar, darme un paseo, etcétera, pues cuando llega al final del día, el globo está así y el globo lo que pasa es que ¡pum!, revienta. Si yo voy dándome esos pequeños regalos, ¿no?, a lo largo del día, lo que voy haciendo es que poco a poco voy desinflando. Aunque hay cosas que hacen que el globo se hinche, yo lo que hago poco a poco es boom, boom, lo voy deshinchando, ¿de acuerdo? Y vamos a la última, ya con el poquito tiempo que nos queda, que es el mindfulness. Estoy segura de que ya muchos habéis oído hablar de mindfulness. Yo voy a tratar de explicarlo de una forma sencilla porque lo mismo, ¿no? Tendría aquí para hablaros horas y horas. Y de hecho, cuando decimos mindfulness es como, hay tanto lío con todo esto, ¿verdad? ¿Hacia dónde voy? Los chakras, meditación vipassana, esto tiene que ver con el yoga, esto tiene que ver con lo religioso, no tiene nada que ver con todo eso. Os repito un poco lo que decía antes, ¿no? En Occidente el estilo de vida que prima es el de las vidas superocupadas, ¿no? Esta dinámica está muy bien para el progreso, pero estamos pagando un precio muy alto que está relacionado con nuestro bienestar, ¿no? Por eso tenemos esos niveles de estrés, esos niveles de ansiedad y bueno, ya de sobra sabéis que es la enfermedad del siglo XXI, ¿no?
A nivel del rendimiento, pues bueno, en España el 68% de la preocupación está causada por la vida laboral y un 63% por la vida personal, es decir, hay un desequilibrio total y absoluto, ¿no? ¿Qué es mindfulness? ¿Cómo puede ayudarme? ¿Qué es esto del mindfulness? Ni lo asociemos a nada religioso, ni tengo que levitar para hacer mindfulness, ni nada. Sería un poco... Yo siempre pongo esta diapositiva porque mira que pasa el tiempo y no encuentro una forma mejor de explicarlo. Cuando tú vas con tu perro o con un niño al parque, el niño o el perro lo que ven es lo que hay, el parque, los árboles, el sol. Lo que yo veo, lo que nosotros vemos es todo menos lo que tengo delante de mí. Estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana, en lo que tenía que haber hecho esta mañana, en lo que no sé cuántos, en el cliente, en el jefe, tal. Así es como vamos. Entonces, mindfulness sería esa capacidad para prestar atención al momento presente. Cuando yo salgo al parque, prestar atención a lo que tengo delante. Parece sencillo, pero no lo es, ¿no? Es esa capacidad de estar plenamente presente, momento a momento, a lo que está ocurriendo aquí y ahora, ¿no? El estar plenamente en el aquí y ahora. Esto no es fácil, ¿por qué? Pues porque tenemos 60.000 pensamientos al día. Uno de los errores muchas veces cuando se habla, el mindfulness no deja de ser un tipo de meditación, ¿vale? Un tipo de meditación centrada en trabajar la atención plena, en poner el foco. ¿Por qué estamos trabajando tanto esto en el mundo de la organización? Porque estamos muy dispersos, porque somos muy poco productivos cuando no somos capaces de mantener el foco, de centrar el foco en lo que estoy haciendo aquí y ahora. Uno es inmensamente más productivo a contra de lo que nos han contado, que nos han vendido la moto de tal manera que lo cool era tener muchos frentes abiertos y estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Y como nos han hecho creer eso, por eso estamos en el punto que estamos, aquí en Occidente. Pero realmente está más que demostrado, hay muchísima investigación al respecto que nos ha demostrado que somos infinitamente más productivos cuando somos capaces de estar focalizados en el aquí y el ahora. Mindfulness no significa detener el pensamiento ni poner la mente en blanco, esto es un error, eso es imposible. Yo no sé si los meditadores muy adiestrados lo consiguen, pero nosotros no lo vamos a conseguir. Lo que sí vamos a aprender es a dejar pasar los pensamientos sin prestarles atención, ¿de acuerdo? No trates de expulsar los pensamientos, dice Jon Kabat-Zinn, que es el padre y para mí es una persona, bueno, una referencia. Dales espacio, obsérvalos y déjalos marchar. No prestes atención. Si yo estoy practicando, si yo estoy haciendo meditación y estoy prestando atención a todos los pensamientos que me vienen, pues sabéis que aquello donde yo pongo el foco, la energía, aquello se expande. Voy a pensar todavía más en lo que tengo que hacer, etc. Si yo opto por dejarlo pasar y no prestar atención, vuelvo con aceptación y con cariño a mi respiración, por ejemplo, pues eso es lo que va a hacer que yo entrene a estar a mi cerebro en el aquí y el ahora, ¿vale? Mindfulness utiliza una serie de técnicas y una serie de conjuntos de ejercicios, pero no deja de ser en el fondo una forma de vivir, porque esto no se trata solo de ese ratito en que yo practico, sino de cómo estoy entrenando a mi cerebro durante ese ratito, esos 10 minutos al día, por ejemplo, cómo estoy entrenando a mi cerebro para que el resto del día, en el resto de situaciones en las que yo me encuentre, pueda seguir estando en el aquí y el ahora, ¿vale? Digamos que lo que nos ocurre básicamente es que se nos escapa la realidad muchas veces, ¿no? Lo que le pasa a este señor de aquí, que va por la calle y no sabe ni lo que tiene, está pensando, ahí está tapado con el trabajo, el dinero, tal, sus cosas, no sabe ni dónde está. Es como cuando camines, camina, cuando comas, come. ¿Cómo comemos? Eso sería otro tema de debate, ¿no? ¿Prestando atención a lo que comemos o viendo la tele, prestando atención a las noticias? ¿Qué ingerimos? ¿Los ingredientes del plato o la cantidad de emociones negativas que nos genera, por ejemplo, ver el telediario mientras comemos? Ahí os lo dejo, ¿vale? Nuestras mentes divagan aproximadamente el 47% del tiempo, dice la investigación, y mindfulness nos entrena a estar en el presente, a no divagar tanto. ¿Qué beneficios tiene todo esto? Bueno, muchos ya los hemos dicho y los imagináis, tampoco os quiero aburrir, pero nos ayuda a dormir mejor, nos ayuda a relajarnos, reduce los niveles de estrés, si no, no estaríamos hablando aquí de esto. Cambia la estructura cerebral, eso ahora enseguida os lo cuento.
nos ayuda a tomar conciencia de nuestro cuerpo. Cuando os decía yo antes, haceros amigos de los síntomas, ser conscientes, pues mindfulness, por ejemplo, nos ayuda a estar muy presentes y a averiguar muy rápido qué es lo que nos está pasando. Cuando estamos mullidos, no somos conscientes ni de lo que estamos sintiendo muchas veces, ¿no? Cuando nos damos cuenta a veces es tarde. Calma el sistema nervioso, es bueno para el corazón porque dilata arterias, disminuye la tensión arterial y el ritmo cardíaco, ¿vale? Tampoco os quiero aburrir con gráficas, pero estos son algunos de los indicadores que tenemos antes y después de un programa de meditación mindfulness. Incrementa la inteligencia, aumenta la creatividad, mi capacidad para enfocar la atención, ¿vale? Descanso profundo, duermo mejor, se reduce la hormona del estrés y mejoran mis relaciones interpersonales, ¿vale? O sea, hay muchísimas ventajas, muchísimos beneficios que más allá de esta diapositiva de colores, os aseguro que si queréis buscar, hay a día de hoy muchísima investigación. A mí me gusta, como sabéis, pues eso, ¿no? Que las cosas no sean solo happyología, y os lo cuento y esto va muy bien, sino me gusta mucho cuando hay datos que apoyan lo que estamos diciendo, ¿no? Y con mindfulness hay muchísima investigación al respecto. Se trataría de entrenar la capacidad de estar atento al momento presente con una atención sostenida, trabajando en nuestro foco de atención, ¿vale? ¿Esto por qué sucede? Pues el cerebro tiene la capacidad, y esto se ha demostrado no hace tanto tiempo, porque hasta ahora nos decían que las neuronas mueren y adiós. Se ha demostrado que el cerebro cambia durante toda la vida. Toda la vida es toda la vida, hasta el último suspiro, ¿vale? De manera que conforme, de igual manera que entrenamos el músculo del bíceps cuando vamos al gimnasio, podemos entrenar nuestro cerebro para trabajar esa atención, esa capacidad de poner el foco. Y eso sucede gracias a la neuroplasticidad cerebral, ¿vale? Vale, todo esto está muy bien, pero ¿y si no tengo tiempo yo de todo esto? Solo me falta ya meditar. Pues es muy fácil. Si tienes tiempo, medita 10 minutos. Si no tienes tiempo, es que necesitas mucho más. Si no somos capaces de las 24 horas del día de sacar 10 minutos para trabajar esto, es que necesitamos meditar no 10 minutos, no, 1 hora, ¿vale? Volvemos a establecer, esto es un tema de prioridades, de saber lo que quiero y lo que es importante para mí, ¿de acuerdo? Hay una técnica muy sencilla para los que de entrada creáis que no vais a tener tiempo. Digo, pues bueno, les voy a regalar una pequeña joya y os la voy a poner al final porque es un vídeo de 3 minutos y prefiero contárosla al final porque me queda muy poquito y así cerramos con el vídeo, ¿vale? Se trataría de cuando estoy en una situación que me genera tensión, que yo soy consciente, esto es tan sencillo como parar, tomar una respiración, observar lo que está pasando en mi cuerpo, lo que estoy sintiendo y a partir de ese momento actuar. Si es que hay una diapositiva por ahí que os quiero poner que dice, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, ¿vale? En ese espacio está nuestra libertad para escoger la respuesta. Cuando hablamos muchas veces de gestión emocional, ¿en qué medida mindfulness nos puede ayudar? Nos puede ayudar porque cuando yo me enfado por algo, si yo no tengo esto trabajado, lo primero que voy a hacer es lo más primitivo y es dar una respuesta, ¡boom!, estallar. Cuando yo tengo trabajado esto, empiezo a practicar con técnicas como por ejemplo esta tan sencilla del stop, yo tengo la capacidad de elegir la respuesta que quiero dar. Es decir, sería un poco la diferencia entre reaccionar y responder. ¿Qué quiero? ¿Reaccionar sin más al estímulo que me llega? ¿O quiero responder como yo desee? Pues esa es un poco la diferencia, ¿vale? Entonces, entre el estímulo y la respuesta, como os decía, hay un espacio de tiempo del que muchas veces no somos conscientes y en ese espacio está nuestra libertad para escoger cómo quiero responder, ¿vale? Claves finales, y ya termino. Postura para meditar sentado, tumbado, como uno esté más cómodo. Buscar el tiempo y espacio adecuados, un lugar tranquilo. Si no hago una meditación guiada, que sabéis que a día de hoy hay muchísimas aplicaciones para guiarnos, pues al menos ponernos una alarma, hacerlo todos los días. Si un día no puedo 10 minutos, no puedo 20, 3 son mejor que nada. Y conforme vayamos avanzando, haremos más, ¿vale? Os pongo resumo que esas 11 técnicas que hemos visto son hábitos saludables, alimentación, sueño y deporte,
apoyo social, generar vínculos, el plano cognitivo, reinterpretar la situación, gestionar adecuadamente mi tiempo basándome en prioridades, habilidades sociales, sobre todo la asertividad, religión, espiritualidad, técnicas de relajación, técnicas de respiración, momentos de silencio, contacto con la naturaleza y mindfulness. ¿Vale? Os pongo el vídeo, si me dejáis. Well, there are a lot of people that are skeptics related to mindfulness and mindfulness meditation. And there are people who aren't skeptics who actually say, I'm just way too busy. I can't do this. I cannot think of adding one more thing to my life. And the reality is, it just takes a moment to be mindful. Oftentimes, people are drawn to this because they realize their lives are out of control and they're not living their lives in a way that brings them satisfaction and meaning and a sense of mastery of their everyday life. So a lot of people who come, say, for example, to the mindfulness-based stress reduction program are drawn to it because they realize what they're doing is not working. I can encourage you to use a simple acronym to get started, and it's the STOP acronym. S-T-O-P. So the S means literally stop. Just stop and pause. Just stop what you're doing, stop what you're thinking about, and just sort of catch yourself and say, okay, stop. T is take a breath mindfully. Take a breath mindfully. Take a deep, slow breath mindfully. O is observe or notice what's actually happening with you right now, including your body sensations, what you're thinking about, what emotions are running through you right now. Are you angry? Are you sad? Are you frustrated? Body sensations included your heart racing. Are you breathing shallowly? Are you in pain, discomfort? And thoughts include judgments such as, oh no, I shouldn't have done that, or wow, I got so much to do, and I shouldn't have, or looking in the past, I shouldn't have done something a certain way. So O is observing and noticing body sensations, thoughts, emotions, okay? Because we're on autopilot. We don't know what's actually even happening. We don't know that our crazy lives are affecting the way we're feeling. And then C is after you do that, C is proceed. And it's proceed with awareness and kindness. And it's kindness to yourself and to stop. And literally, that takes, you can do that in less than 10 seconds. You can think of your day. Bueno, pues poco más, ¿no? Me gusta el vídeo porque creo que ella lo explica muy bien y para esos que seguro me decís, yo no tengo tiempo, pues esto solo nos puede llevar algunos segundos. Os agradezco los minutos que os he robado, pero bueno, creía que tenía ganas de compartirlo todo. Así que nada, mil gracias por estar ahí, por haberme escuchado y a vuestra disposición si queréis comentar alguna cosa. Muchas gracias, Elena. No sé si se me oye. ¿Se me oye? Sí. Yo sí te oigo. Muchas gracias por todo. Me he dado cuenta que tengo que empezar a introducir esto en mi vida. Pues ya ha valido la pena. Mira, yo ya estoy satisfecha. Ya ha valido la pena.
Y nada, si tenéis alguna pregunta, aprovechar ahora que tenemos a Elena. Unos minutitos. Si podéis hacerlas aquí mismo en el chat o si no, en la parte de preguntas y respuestas. Pero eso, sabiendo que, bueno, intentando, haciendo la técnica esta del stop, de parar un poquito para focalizar y sí. Como mínimo empezar por eso, ¿no? Todo lo demás, pues ya poco a poco cada uno sabe en qué punto del proceso está y qué es lo que le apetece más. Pero bueno, yo creo que eso es algo muy sencillo y que podemos hacer. Yo estaba pensando también que a día de hoy puede ser que empiecen a haber grandes empresas o grandes compañías que estén intentando implementar esto en las oficinas por los empleados para mejorar el rendimiento. Al final es... Y no tan grandes, ¿eh? Hay muchas empresas que no sé si habrá alguna por aquí porque no he visto todos los asistentes, pero nosotros de hecho ya estamos hace tiempo trabajando talleres de mindfulness con muchos grupos de gente, ¿no? A mí me gusta más cuando va asociado previamente a lo que os he contado hoy, ¿no? A una parte de gestión del estrés, porque si no es como que hablas del mindfulness de manera aislada y puede entrarte o no entrarte, depende de cómo estés. Sin embargo, cuando tú lo cuentas como una estrategia para hacer frente a y que te va a ayudar a, pues la gente lo entiende de una manera dentro de contexto, ¿no? Pero ya te digo, desde luego en grandes empresas hace tiempo, pero no tan grandes, ¿eh? Muchas empresas de nuestra provincia afortunadamente ya están pensando, hace tiempo están haciendo estas cosas. A ver, te preguntan si puedes recomendar alguna lectura introductiva de estas técnicas. Sí, si queréis, sí, os lo digo ahora o te lo paso a ti, Eva, y pasas un poquito de bibliografía, no sé cómo hacerlo. A ver, yo os sugiero... Si quieres lo puedo añadir en la descripción de la presentación, cuando la suban en YouTube puedo ponerlo abajo si quieres. Vale, os pongo una diapositiva yo de más con bibliografía, pero bueno, la persona de la que os he hablado, Jon Kabat-Zinn, para mí es el precursor y desde luego es excelente. No te puedo decir todos los libros porque yo todos no los he leído, entonces si no lo he leído no tengo criterio, pero os recomendaré alguno más sencillo, a lo mejor alguno más denso para quien ya esté avanzado en esto, pero sí, os daré un poquito de bibliografía, claro. Vale, perfecto. Sin problemas. ¿Tenéis alguna preguntita más? Aprovechar que está Elena aquí. Están todos con ganas de pasear por la naturaleza para empezar con la estrategia número 1. Sí, hombre, además ahora que ya podemos ir a la playa. Eso es, exacto. Sí. Pues no sé, están muy tímidos hoy. Bueno, es raro, ¿eh? Porque normalmente pregunta a la gente. Pues no sé, a ver, tengo ganas de escucharos. Que ponga el nombre del autor por ahí por el chat. Ahí no me acuerdo. El autor ya lo pondremos en la presentación. Lo pongo... ¿Eh? Sí, Jon Kabat-Zinn con Z se llama. También hay Mario Alonso Puig, es un médico que trabaja muy bien todo el tema de mindfulness. De hecho, él tiene muchos vídeos en YouTube. Si queréis, si sois más visuales o os gusta más ver o escuchar que leer, podéis ver muchas cosas. Bueno, los vídeos de Jon Kabat-Zinn hay muchos aparte de libros, pero Mario Alonso Puig tiene un libro, bueno, tiene más de un libro, uno de mindfulness que yo tengo por aquí, si queréis os lo enseño, mira. De estar en casa tiene sus ventajas. Hay un libro que se llama Tómate un respiro, Mindfulness, y es de Mario Alonso Puig. Y si no, lo que os digo, os daré los títulos que más me gustan a mí de Jon Kabat-Zinn. Luego hay muchos libros ya más específicos para trabajar la atención plena a la hora de comer, ¿no? Comer atentos o algo así, si os apetece un poco trabajar ese tema. Sí, porque lo de comer también... Para mí el tema es respirar. Yo me doy cuenta que no respiro bien. Pero eso es un tema que creo que lo tenemos todos por trabajar. Lo de respirar es un tema, es muy común, claro. Respiramos, pues eso, utilizamos el 30% de la capacidad pulmonar. Una pena porque es un recurso que tienes ahí contigo y no lo aprovechamos. Sí. Pues por aquí también dicen que estaba todo muy claro. Sí,
Pues nada, me alegro. Si está todo tan claro y no hay dudas, pues nada, fenomenal. Y a vuestra disposición, ¿eh? Ahí tenéis también pues, mi correo electrónico, cualquier cosa que pueda surgir o que necesitéis. Yo como estaré encantada, porque como todo esto me apasiona, todo lo que sea compartirlo para que la gente en última instancia esté mejor, ¿no? Eleve su calidad de vida y su bienestar, yo lo haré encantada, lo que necesitéis. Pues nada, como no dicen nada más, pues eso, nos vemos en 2 semanas, que será ya el último taller del año, que si quiere Luis hablar. Luis. No sé. ¿Me oye? ¿Se me oye? Sí, ¿Sí? pero no se te Bueno, ve. No te vemos. si no abro el trasto, no hay forma. Bueno, primero, muchísimas gracias, Elena. Lo he puesto 2 o 3 veces por ahí, pero no hemos podido leerlo. Espera, Luis, un momento, que acaban de preguntar ahora. Oye, hombre. Preguntan, Elena, que cuando haces estos cursos, si suelen ir todos los trabajadores a la vez, si van en grupo, si son un grupo pequeño. Grupos de máximo normalmente unas 15 personas. No suelen ser más porque trabajamos muchas cosas y entonces a mí ya cualquier formador, cuando hay grupos más grandes, pues te cuesta ya la interacción con todos y trabajar. Son grupos, pues eso, de como máximo unas 15 personas más o menos. Bueno, pues ya está, no hay más. Y que sea voluntario o no, eso depende de la filosofía de la empresa. Hay empresas que lo ofrecen y la verdad es que es un tema que luego te das cuenta que a la gente cuando se le ofrece le gusta y se suele apuntar. Y el que no, pues que siga estresado. Ahí no podemos hacer nada. Estos temas le interesan, sin Sí. duda. Sin duda ninguna. No es posible que no te interese un tema de este tipo. Es al contrario, es decir, el problema está en decidirte a hacerlo y a intentarlo de una forma o de otra. Pero interés, por supuesto. Es de esas cosas que despiertan interés inmediato. Bueno, Preguntar que aunque sean de diferentes departamentos. Claro, no tiene nada que ver. Aquí estamos trabajando a la persona, ¿eh? Acordaros que aquí, si fuera un curso de trabajo en equipo, pues sí que tienes que pensar en que te lleves al equipo, ¿no? No puedes yo quiero trabajar en equipo con este equipo. Pero cuando estamos hablando de trabajar a la persona, ¿no? A la esencia, pues da igual que estén mezclados. Incluso puede ser positivo, ¿no? Yo creo que estén mezclados y que no estén en el mismo grupo, el mismo departamento con los mismos vicios. Pero bueno, esto es una opinión. Me es indiferente. A ver, veces es que ahora se están animando. Vaya, hombre. Pues adelante. Dentro de la técnica de mindfulness, ¿se consideran otras técnicas dentro como la respiración o la relajación? A ver si he entendido la pregunta. Realmente yo os he dado diferentes estrategias de afrontamiento del estrés, de maneras en que podemos hacer frente al estrés. Una es trabajar la relajación, esas técnicas que os he dicho, trabajar la respiración. El mindfulness es otra cosa, pero obviamente el mindfulness como herramienta incluye la respiración, etc. Mindfulness, fijaros que meditar, eso también es importante decirlo, eso no hacemos mindfulness para relajarnos, ¿vale? Para relajarnos hacemos técnicas de relajación, hacemos la relajación progresiva de Jacobson, por ejemplo, o cocinamos y nos relajamos. El objetivo de mindfulness o de meditar no es relajarse, es una consecuencia. En el momento en que yo encuentro esa calma, pues es más fácil que consiga ese estado de relajación, pero no es el objetivo. Para relajarme puramente, pues hay otras técnicas. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, mindfulness trabaja mucho con la respiración, porque la utiliza como ancla para centrarnos en el presente. En el momento en que yo estoy pendiente 100% de mi respiración, lo que hago es centrarme en lo que está sucediendo ahora. Ahora estoy respirando sí o sí. Si yo vuelvo una y otra vez a mi respiración, estoy entrenando a mi cerebro a volver al aquí y el ahora.
No sé si he contestado la pregunta. Gracias, sí, entiendo que sí. Gracias a ti. Por ahora no hay más preguntas. Bueno, pues oye, yo antes de nada agradecer una vez más al club que me haya permitido este taller en estos tiempos en los que estamos y a los asistentes el haber estado, ¿no? Que me he pasado incluso de la hora y el que sigáis ahí al otro lado para mí es una maravilla. Así que nada, mil gracias. Esto es, digamos que mutuo, por no decirte que va solamente hacia tu dirección. Muchísimas gracias, Elena, por este rato, por la preparación que requiere este rato y por dedicarnos tu tiempo. Para todos los demás, decir simple y llanamente que tenemos el último de los talleres del año, el día 25. Ese es uno de los talleres, es un taller, digamos que muy socorrido respecto a temas de selección, pues, puesto que estamos en un momento de la digitalización y es evidente que tiene que ser necesariamente un taller interesante. Y esperamos poderos dar también una sorpresita, ya que es el último taller, ya que este año no podemos estar todos juntos tomándonos una cervecita o un vinito en el Boramar, por lo menos, tener una sorpresita en el taller. Os invitamos a que vengáis y a que estéis con todos nosotros. La idea sigue siendo la misma y es que el club haga, digamos, ponga a disposición de todos los socios pues todo el conocimiento que puede haber en su alrededor y todo el conocimiento del que sea capaz. Y nada más. Muy buenas tardes a todos y a pasear por la playa que es hora. Vale, muy bien. Hasta luego a todos. Adiós.